Paz de Cristo, estimados hermanos, estimados amigos. Nuevamente estamos transmitiendo este estudio bíblico, el basado en A.W. Tozer, el conocimiento del Dios Santo. Y en esta ocasión traemos el tema, la autoexistencia de Dios y cómo el hombre se relaciona con ella. Queremos invitarles a que nos acompañen en el transcurso de esta enseñanza, de esta reflexión. Y vamos a basar nuestro tema en Éxodo capítulo 13, Éxodo capítulo 3, versos 13 y 14, que dice de la siguiente manera: Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a vosotros. Les invito a hacer una oración en el nombre de Jesucristo. Padre eterno, estamos en tu presencia. Te damos las gracias, Cristo, porque nos permites estos minutos, estos momentos de meditación en tu santa y bendita palabra. Te pedimos, Señor, que nos aclares el entendimiento para comprender el mensaje de esta enseñanza. En el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso. Tenemos pues este pasaje en el que Dios llama al Moisés con el propósito de enviarlo a la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. El pueblo de Israel había pasado 400 años de esclavitud. Esos 400 años de esclavitud iniciaron como una oportunidad que les brindó el país de Egipto para que ellos hicieran vida en este lugar, dado a una hambre que se había desatado en aquellas regiones. Y debido a que José, un israelita, había dado salvación a Egipto, les ofrecieron esta oportunidad de pasar el tiempo en este lugar, de habitar alrededor de Egipto. Pero resulta que pasa el tiempo, José fallece, vienen otros reyes, otros faraones, los cuales desconocieron aquel acto heroico de José, el israelita, y desconocieron al pueblo de Israel también, de tal forma que ellos, los egipcios, se veían ya no favorecidos por los israelitas, sino amenazados por ellos por cuanto se reproducían, se multiplicaban y crecía cada vez más el número de los israelitas. Y debido a esto comenzaron a los egipcios, los gobiernos egipcios, a tener planes para con los israelitas. Entre ellos, entre esos planes era cada vez quitarles sus derechos, esclavizarlos, el obligarlos a trabajos forzosos. Y todo esto generó un gran desconocimiento por parte de los israelitas del Dios que los había traído a este lugar. Los israelitas conocían a sus principales antepasados, que eran Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y cómo es que ellos adoraban a un Dios vivo, a un Dios que les había dado grandes promesas? Pero los israelitas, debido a que estaban completamente esclavizados por el gobierno egipcio, pues no habían tenido tiempo de meditar, de contemplar, de conocer a ese Dios al cual ellos, o en el cual ellos creían. Mientras que los egipcios
utilizaban a los israelitas para que les construyeran sus templos, para que les construyeran sus tumbas enormes, esa infraestructura religiosa. Ellos no podían, por estar en una región como extranjeros, no podían hacer o establecer su propio culto en forma, no podían construir sus propios templos, no podían aprender o estudiar sus propias leyes, porque no estaban ocupados en otra cosa sino en servir al faraón. De tal modo que las nuevas generaciones de israelitas en gran parte desconocían a ese Dios al cual sirvieron sus antepasados. Sí existía la conciencia de ese Dios creador de los cielos y la tierra, pero no lo suficiente como para dedicarle la vida, como para dedicarle toda una estructura, todo un estilo de vida. Ellos solamente estaban dedicados de manera obligatoria a servir a los egipcios. Por eso cuando Moisés es llamado por Jehová de los ejércitos, es llamado por Dios, una de las preguntas que Moisés le hace a Dios, bueno, supongamos que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a decir? ¿Con qué nombre te voy a presentar? Para ese tiempo, ni Moisés ni los israelitas sabían ese nombre que estaba a punto Dios de revelarles. Entonces Dios le responde, Jehová le responde a Moisés, yo soy el que soy, le dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ese es el nombre que Dios le revela a Moisés para que lo lleve a el pueblo de Israel. ¿Y qué significado tiene esa frase o ese nombre que Dios le dio? Yo soy el que soy o yo soy. ¿Qué significado? Habla este nombre de la eternidad, de la autosuficiencia, autoexistencia de Dios. Los egipcios tenían prácticamente más conocimiento de esos dioses paganos. Y asimismo, dado que los israelitas les estaban sirviendo a ellos, también los israelitas tenían más conocimiento de esos dioses paganos que del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que del Dios de sus antepasados. Entonces, de tal forma que lo único religioso, o casi lo único religioso que ellos conocían los israelitas, era aquello que adoraban los egipcios. No digo que había un desconocimiento total o completo del Dios eterno. Tenían nociones de ese Dios al que habían adorado sus antepasados, pero como miraban mucho de cómo los egipcios adoraban a esos ídolos, a esos dioses paganos, pues prácticamente de lo que tenían más noción era de lo que miraban en su presente y a su alrededor. De tal forma que por eso es que Moisés tuvo que presentarles a ese Dios con un nombre, con algo con lo cual los israelitas, lo identificaran. Y ese nombre contrasta mucho, y ese Dios contrasta mucho con aquello que los israelitas y los egipcios conocían. ¿Por qué? Porque uno de los principales contrastes en los cuales Dios pone la mirada al presentarse es justamente, yo soy el que soy. ¿Qué veían los israelitas cuando adoraban a sus dioses? Veían que sus dioses eran creados por las propias manos de los egipcios. ¿Sí? Cuando se trataba de que miraban la adoración de los egipcios a sus dioses,
Miraban cómo es que los mismos egipcios, y no sé, tal vez a uno que otro artesano israelita también se dedicaba a elaborar los dioses paganos, los dioses egipcios. De manera que cuando ellos escuchan de Moisés, yo soy, me envió a vosotros, ellos están recibiendo, o en esos momentos Dios les está aclarando el principal contraste, la principal diferencia entre Él como Dios y los dioses de los egipcios. Es decir, a mí nadie me ha creado. Yo soy autoexistente. Es más, yo los he creado a todos ustedes. Y entonces al escuchar pues ese nombre se daban cuenta de la superioridad del Dios que ellos tenían, de la superioridad del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sus antepasados, los fundadores de este pueblo de Israel. Es por ello, a partir que de ese momento ellos tuvieron un poco más de nociones de ese Dios que habían desconocido o que habían dejado de contemplarlo durante mucho tiempo, durante 400 años, solamente pues uno que otro personaje o una que otra persona de los israelitas pues conocían o sabían al respecto. Pero por tal de estar sirviendo a los egipcios, no se daban el tiempo, no se daban la suficiente dedicación de contemplar la autoexistencia de Dios. Estimado amigo, estimado hermano, la palabra de Dios dice que este mundo está bajo el maligno. Y nosotros como cristianos podemos hacer esta comparación de cómo es que el mundo, el hombre vive bajo la esclavitud, ya no de los egipcios, sino del pecado, bajo el dominio de Satanás. De tal manera que la gente para lo que más tiene tiempo o para lo que más se da tiempo es para servir al pecado, es para estar llevando a cabo quehaceres cotidianos, pero muy pocos se dan el tiempo para contemplar al Dios eterno, al Dios autoexistente. Muy pocos se dan el tiempo para mirar, reflexionar sobre uno de estos grandes atributos. Todos los atributos de Dios son grandes, pero este atributo también tan enorme y tan especial, la autoexistencia de Dios. Si tú te estás dando en este momento el tiempo para recibir esta enseñanza, quiero felicitarte porque estás saliendo de la rutina, porque estás saliendo de lo cotidiano y te estás asomando a lo eterno, a lo glorioso, a lo espiritual, al Dios divino, al Dios creador tuyo y creador de los cielos y la tierra. ¿Sí? De modo que te invito para que continúes con esta enseñanza. Pocos de nosotros hemos dejado que nuestro corazón contemple extasiado al gran yo soy. Como hemos dicho, el hombre está bajo la esclavitud del pecado. Y debido a eso, debido a que tiene que estar sirviendo a los quehaceres cotidianos de este mundo, pues no se da el tiempo para contemplar al gran yo soy, el yo autoexistente, más allá del cual no puede pensar criatura alguna. Muchas las veces preferimos que nuestra mente sea absorbida por asuntos meramente terrenales. Nos sentimos satisfechos, por ejemplo, al estar creando simples ratoneras. Quien lleva a cabo ese tipo de logros materiales se siente un hombre realizado, o lleva a cabo algún acto pues
el cual reconoce la sociedad y entonces la persona se siente premiado, suficientemente realizado, pero nos cuesta trabajo pensar más allá de lo terrenal. Nos cuesta trabajo pensar más allá de lo que ofrece esta vida. Y por esto estamos pagando ahora un precio demasiado alto en la secularización de la religión y la decadencia de nuestra vida interior. Pues como consecuencia de no alzar la mirada y enfocarla en el Dios eterno, en el Dios autoexistente, es que nos enredamos en los líos de la vida. Llevamos la vida preocupados tanto que nos enfermamos, tanto que incluso pues muchos no encuentran más que la muerte. Así pues, nosotros como cristianos debemos salir de ahí, debemos alzar la mirada al Dios autoexistente, relacionarnos de manera acertada con este atributo y tantos atributos más que el Señor tiene. Contemplemos, ¿verdad?, la autoexistencia de Dios. A continuación vamos a ver algunas maneras incorrectas de relacionarnos con la autoexistencia de Dios. Porque hay maneras correctas e incorrectas de relacionarnos con la autoexistencia de Dios. Una de las formas incorrectas de relacionarnos con la autoexistencia de Dios es la no aceptación de ella, no aceptación de este atributo. La palabra de Dios dice en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Observe usted cómo un ser humano que niega la autoexistencia de Dios o no acepta la autoexistencia de Dios, su corazón empieza a declinarse hacia cosas que no convienen. Pues para empezar, encontramos que esta palabra dice el necio en su corazón. O sea, ya el simple hecho de no aceptar la autoexistencia de Dios, ya eso se constituye una necedad, una terquedad, una actitud que no tiene razón de ser, una actitud irracional. El hecho de que una persona no acepte la autoexistencia de Dios, ya eso es irracional. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, no acepta a Dios, no acepta su autoexistencia y por supuesto, ni siquiera ninguno del resto de sus atributos. Y luego, como consecuencia de la no aceptación, dice la palabra, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Una persona que no acepta la autoexistencia de Dios no tiene una base moral, no tiene una base sobre la cual cimentar sus decisiones y calificarlas si son buenas o son malas, si son correctas o si son incorrectas. No hay quien haga el bien, dice la palabra de Dios. Es decir, el necio que no acepta la autoexistencia de Dios, el camino que le resta o la dirección que va a llevar a partir de esa necedad o de esa no aceptación de la autoexistencia de Dios es la corrupción, hacer obras abominables y hacer cosas que no están bien, que no son correctas. Vamos a ver también otra manera incorrecta de relacionarnos con la autoexistencia de Dios, y es esta que se encuentra en Job capítulo 40, verso 1 al 4, que nos da la idea
de que cuando nosotros, o cuando nos relacionamos de manera incorrecta con la autoexistencia de Dios, surge un sentimiento incómodo por tratarse de un atributo que rebasa nuestra lógica, puesto que nosotros somos solo seres criados. Podemos decir de nosotros, yo soy originario de tal lugar o mi origen está en tal familia. Pero de Dios no podemos decir que Él es originario de tal o cual lugar o se originó en tal o cual época, en tal o cual tiempo, porque Dios no tiene principio, como tampoco tiene fin. Toda la palabra origen, pues le queda a todo lo creado, pero esa categoría o ese término no embona con la autoexistencia de Dios. Dios es un ser que no ha sido creado y esto produce incomodidad. Dice Job en su libro, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, ¿sí? O sea, la idea de Dios, la idea de su autoexistencia es algo incómodo porque rebasa nuestras posibilidades mentales, nuestra capacidad de razonar. Porque ¿cómo es posible que exista un ser que no haya sido creado? Si usted va hasta el universo y contempla, ¿verdad?, cada una de las estrellas, agujeros negros y todo las galaxias, la Vía Láctea y todo lo que existe, ¿verdad? Imagínense el tiempo que todas esas cosas tienen ahí, ¿verdad? Y sin embargo, hay alguien que todavía está detrás de todas estas cosas. Alguien que hizo una mano poderosa, y ¿qué digo poderosa? Súper poderosa, mega poderosa, que creó todas esas cosas, todo el universo, ¿sí? Y entonces, si nosotros nos metemos más y más a comprender la autoexistencia de Dios, ya no digo que nos va a hacer sentir incómodos, sino que hasta nuestro cerebro va a reventar si nosotros queremos en un momento dado, pues comprender la autoexistencia de Dios. Por ello, pues más que comprender la autoexistencia de Dios, pues hay que contemplar, hay que agradecer, hay que adorar a ese Dios autoexistente que no tiene principio ni fin, ¿verdad? Y sentirnos agradecidos, sentirnos completos, porque tenemos a ese Dios que es eterno. Bien, por otra parte, otra manera incorrecta de relacionarnos con la autoexistencia de Dios es no admitir que hay alguien que nunca conocerán y que no existe parámetro alguno que lo pueda medir. Así es, dice la palabra de Dios en el Salmo 139, 17, 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¿Sí? Dios es un Dios que justamente por su autoexistencia, ya eso nos dice que pues no es suficiente nuestra capacidad humana para conocerlo. No es suficiente. Y ese hecho, ¿verdad? Pues a veces nos trae patas para arriba, nos desconcerta el hecho de que ese Dios, pues no lo podemos tampoco medir.
sus pensamientos, sus maravillas son enormes, son incontables, de tal manera que nuestra mente o a Dios no lo podemos nosotros depositar en un parámetro, en una medida. Dios no responde a los tribunales de nuestra racionalidad. Él no responde al hombre, más bien nosotros tenemos que responder a Él. Entonces, o por otra parte, otra manera de relacionarnos de manera incorrecta a la autoexistencia de Dios es rebajar a Dios a nuestro nivel, a un nivel que podamos nosotros manipularlo. Y tenemos en Números capítulo 23, 13, un texto que dice, y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas, solamente los más cercanos verás y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Este Balac era un rey que estaba queriendo obligar a un profeta o pseudo profeta de Dios para que maldijera al pueblo de Israel. Y entonces quería que con sus regalos, con su dinero, comprar a ese profeta para que los maldijera. Pero resulta que cuando Balaam soltaba o expresaba o quería expresar maldiciones, empezaba más bien a bendecir al pueblo de Israel. Ahora yo digo, qué atrevimiento de Balac de querer manipular a ese Dios para que ese Dios diga lo que él quiera. Balac era un rey pagano, el cual estaba habituado, sí, a manipular a sus propios ídolos, a sus propios dioses. Los hacía como quería. Si quería que su Dios fuera verde, entonces era verde. Si quería que su Dios fuera negro o fuera amarillo, era amarillo. Y si quería que su Dios pusiera tal o cual regla religiosa, entonces también la imponía. De tal forma que él podía hacer de sus dioses lo que le pareciera. Y eso, Balac quería hacer con Dios, con el Dios autoexistente. Pero ¿saben qué? No pudo. Y si nosotros en un momento dado, ante la autoexistencia de Dios, pretendemos rebajar a Dios a nuestro nivel y que Él haga lo que nosotros queremos que Él haga, y que Él se someta a nuestra voluntad en vez de nosotros someternos a la voluntad de Él, entonces nos estamos conduciendo de manera equivocada ante su autoexistencia. Nosotros somos los que nos debemos someter a la voluntad de Dios y no al revés. Dios es el que en un momento dado, más que manipularnos, no, sino guiarnos. Él es el que nos guía para darnos bien, para ayudarnos a salir adelante en la vida. Así pues, estas son algunas de las maneras incorrectas de relacionarnos con la autoexistencia de Dios. Pero decíamos que hay maneras, hay formas correctas, acertadas de relacionarnos con la autoexistencia de Dios. ¿Cuáles son estas? Bien, una de ellas, la primera que vamos a ver es contemplar por la fe, con amor y humildad, la autoexistencia de Dios. Y aquí encontramos a Isaías en el libro de Isaías 6:5, teniendo esta experiencia sobrenatural donde él contemplaba la gloria de Jehová que descendía sobre el templo. Entonces dije, ante esta experiencia, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí este profeta tenía esa fe, primero, confianza en Dios, pero también ese amor para contemplar la hermosura de Jehová y también esa humildad para contemplar su autoexistencia. Fue tanto el asombro que
tuvo ante la gloriosa presencia de Dios. Y fue tanta la pureza que miraban sus ojos, que percibían sus 5 sentidos, que él fue lo suficiente humilde para reconocerse como inmundo de labios, como hombre pecador y que vivía en medio de un pueblo que era inmundo. El hecho de toparse o de tener una experiencia cara a cara con Dios, eso no lo hizo soberbio. Porque sabe una cosa, que muchas personas cuando apenas contemplan algo, la autoexistencia de Dios o cualquier atributo de Dios, y entonces se creen de un nivel espiritual superior al del resto de las personas. Él tuvo la humildad, él tuvo el suficiente amor para con Dios como para glorificarle, como para reconocerlo, como para adorarlo. Él tuvo la suficiente fe al contemplar la eternidad de Dios. Qué bueno es y qué bueno sería que nosotros también de nuestra parte nos conduzcamos de esta manera, con fe, con amor, con humildad, al contemplar la autoexistencia de Dios. Pero también tenemos otra forma correcta de contemplar la autoexistencia de Dios, que es aceptar que Dios no tiene origen, no depende de nada, no depende de nadie. La palabra de Dios dice en Daniel 4:34 al 35, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces Dios no tiene origen. Y vaya que a Nabucodonosor le costó llegar a esa aceptación, porque él, esa reacción o esas palabras que acabamos de leer, él las comprendió bajo una lección muy dura que aprendió, porque en cierta ocasión dice que estaba contemplando su reino en su palacio y se elevó su corazón, se enorgulleció y dijo, todas estas riquezas que tengo, todos estos pueblos, todo este ejército, toda esta gloria que tengo es por mi propia fuerza. Pero dice la palabra de Dios ahí mismo en Daniel que inmediatamente, ¿verdad? Aquel hombre quedó sin razonamiento, fue expulsado de su palacio y vivía como una bestia espantosa. Y entonces, hasta un determinado tiempo, dice él mismo, al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y entonces fue cuando reconoció, cuando aceptó la eternidad de Dios, cuando aceptó la autoexistencia de Dios y aceptó que ese Dios no depende de nada ni de nadie. Y lo dice con estas palabras, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Sí? Qué importante también es que nosotros de esta manera aceptemos que Dios no depende de nadie, de nosotros mismos. Nosotros, al contrario, somos los que dependemos de Él. Ahora, si Nabucodonosor aceptó esto después de una dura lección, creo que nosotros no tenemos necesidad alguna de una dura lección. Pienso que podemos aprender en cabeza ajena. Pienso que la experiencia misma de Nabucodonosor nos puede a nosotros razonar y decir, pues Dios, tú no dependes de nada, tú eres eterno, tú no dependes de nadie.
¿sí? Y que vivamos conforme a esta verdad, conforme a esta creencia. Por otra parte, otra manera correcta de conducirnos ante la autoexistencia de Dios es reconocer que somos de Dios y que por lo tanto nuestros problemas y soluciones tienen que ver con Él. Muchas de las veces cuando estamos pasando por un problema, al último a quien acudimos es a Dios, cuando debe ser al revés. Inmediatamente estemos pasando por un problema y hay que invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomios capítulo 30, 19 al 20, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, le dice Dios al pueblo de Israel, antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Dice que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. El pueblo de Israel iba a ser prosperado o iba a ser maldecido dependiendo de si amaba a Jehová su Dios y atendía su voz o no lo hacía. ¿Sí? Entonces, también nuestra vida, el bienestar de nuestra vida, no con ello estoy diciendo que no vayamos a pasar por pruebas, por problemas, pero el bienestar de nuestra vida depende de que nosotros reconozcamos que somos de Dios. Allí radica la solución de nuestros problemas o bien de la complicación de nuestros problemas. Radica en el hecho de que nosotros reconozcamos que somos de Dios y que por lo tanto nuestros problemas y soluciones pues tienen que ver con Él. Nada de lo que tú decidas, nada de lo que tú hagas, tienes que hacerlo ajeno a la voluntad de Dios. Todo aquello que tú emprendas, hazlo reconociendo su bendita voluntad. A mí me sorprendió el día de hoy una familia, la cual, sin ser cristiana, a lo que yo conozco de esta familia, sin embargo, ellos adquirieron una casa y están recientemente viviendo en ella. Y el día de hoy me invitaron para que orara por la casa, para que orara por ellos, ¿verdad? Antes de que ellos poseyeran pues la casa. Y qué hermoso es esta actitud que ante la autoexistencia de Dios nosotros, todas nuestras decisiones estén conectadas a ese Dios. Qué bueno es cuando nosotros procedemos pues de esta manera. Por otra parte, otra manera correcta de relacionarnos con la autoexistencia de Dios es, como ser creado, el hombre ha de tener una absoluta dependencia de su Creador. Y justamente a esta familia le leía este versículo de la Biblia, Salmo 127, 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Así es, que haya una absoluta dependencia de nuestro Creador, que sin Él nada somos, sin Él no nos movemos. Para concluir, estimados hermanos y amigos, ¿qué tan práctico puede ser el hecho de reconocer en nuestra vida la autoexistencia de Dios? Bueno, pues nunca podremos saber quiénes somos hasta que sepamos al menos algo de lo que Dios es.
Por esta razón, la autoexistencia de Dios no es un trozo desgarrado de alguna árida doctrina. En realidad, es algo tan cercano como nuestro aliento, ¿sí? Entonces, este hecho o el reconocimiento de la existencia de Dios no es algo superficial, algo vano. Es la esencia de nuestra vida. Quiero en estos momentos que hagamos una oración. Le agradezcamos a Dios por concedernos conocer y reconocer su autoexistencia. Y vamos a pedirle para que siempre tengamos ante Él, ante este atributo y todos los que conozcamos, una actitud correcta. En el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, gracias nuevamente, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Cristo, porque nos permites conocerte más. Y hoy hemos conocido un atributo más de ti, Señor, tu autoexistencia. Tú eres un ser que no tiene origen. La palabra origen no cabe, Señor, en ti. No tienes principio, como tampoco tienes fin. Tú eres eterno. Nosotros somos limitados, Señor, y comprender tu autoexistencia, Padre Celestial, pues jamás vamos a conocer tal como es tu autoexistencia y ninguno de tus atributos. Pero Señor, aunque no te conozcamos tal cual eres, Señor, te aceptamos, te recibimos. Y aquí estamos, Señor, dispuestos a depender de ti, a depender de tu mano, de tu voluntad, de tu palabra. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, por todo ello, Cristo, por concedernos, Señor, tener esa actitud de humildad, de amor, de fe en ti, Señor Jesucristo. Gracias, gracias por siempre. Amén. Amén. Agradezco tu atención a esta enseñanza y mi deseo es que Dios te bendiga, no sin recordarte, nos despedimos o me despido, no sin recordarte que te suscribas, que le des like a este video, pues con la finalidad de que sea promovido más por el YouTube. Que el Señor les bendiga.